Hola, buenos días. Bueno, vamos a continuar. Vamos a hablar del aparato reproductor de las hembras y los órganos que los componen, ¿no? Entonces, espérenme. Bueno, las estructuras que conforman este sistema van a ser ovarios, oviductos, útero, que se va a dividir en ciertas partes, cérvix, vagina, vestíbulo y vulva. Vamos de interior hacia el exterior, ¿no? O de craneal hacia caudal. Esto se, dependiendo, aquí con esta imagen, dependiendo la especie, la disposición en la que van a estar las estructuras va a ser un poco diferente. En cuestión de que estén de craneal hacia caudal, sí, pero hay unas que están en ovarios están más hacia dorsal, otros están más hacia ventral, otros están un poco en el plano como horizontal, entonces ahorita vamos a mencionarlo, ¿no? Pero bueno, vamos a ver, los ovarios serían estos, los oviductos, listos, esto sería el útero, pero se divide en cuernos uterinos y cuerpo del útero, ¿listo? De ahí va el cérvix, que dependiendo de la especie, el cérvix es un poco diferente. La vagina, el vestíbulo y la vulva, ¿ok? Entonces, ovarios, oviductos, cuernos uterinos, cuerpo del útero, cérvix, vagina, vestíbulo y vulva. Esto, pues, para todas las hembras, ¿no? De los animales domésticos, obviamente que en aves, pues, cambia. Eh, Aquí, lo que les decía, dependiendo su disposición, supongamos, si yo, este es el recto, ¿no? Si coloco mi mano de forma transrectal en la vaca, yo tengo que buscar los cuernos uterinos hacia ventral, porque están abajo. En las yeguas es hacia dorsal, porque están más hacia arriba, más colgaditos. Entonces, dependiendo la especie, pues voy a buscar hacia abajo, bueno, hacia ventral o hacia dorsal, ¿no? En perros, pues no es como que vayamos a hacer una palpación transrectal, pero están como un poco más como hacia horizontal. Hagamos de cuenta que los ovarios están por acá, ¿no? Entonces, no están tan ventrales, estarían también como un poco más hacia dorsal, no tan dorsal como en la yegua, pero un poco más dorsal a comparación de los bovinos, ¿no? Em, Aquí, ¿qué otra cosa? El cérvix. En las vacas se palpan los anillos del cérvix, en las yeguas no. Sí se puede llegar a palpar, pero no son como anillos, o sea, eh, no es tan fácil el palpar, eso es como con experiencia, con práctica, dependiendo en qué fase de su ciclo esté, va a ser un poco más firme, pero no es que se alcancen a palpar tan bien como en los cerdos, ya cuando tengan, en los cerdos, perdón, en las vacas, ya cuando tengan más bien cuando regresemos a las clases, pues, y tengan la parte práctica, pues van a poder palparlos, ¿no? Y sentirlos. Al principio, si es difícil, yo no soy experta en vacas, yo sí lo que llegué a sentir bien son los anillos, se distinguen muy bien, las otras estructuras realmente a mí me costaban mucho trabajo, las de las yeguas, pues es las que sé, ¿no? Y también que al principio me costaban trabajo porque en lo personal no es que me llame mucho la atención el área de reproducción, pero pues es importante saberlo. Listo. Entonces, bueno, ovarios. Vamos a hablar de esas primeras estructuras. Los ovarios van a ser células donde van a producir, bueno, van a estar o se van a producir en esas estructuras los óvulos y van a producir también hormonas sexuales, que en hembras son estrógenos y progesterona. ¿Listo? También van a producir otras, como son inhibina, como son, también va a ayudar a la estímulo de otras hormonas o que se produzcan otras hormonas, que vamos a hablarlas más. Bueno, vamos a tocar el tema, pero en cuestión de hormonas lo van a ver mucho en endocrinología, solo que aquí ya deben de saber qué estructuras componen esas gónadas para pues ya comprender cuando vean endocrinología, ¿no? Lo que les comentaba la vez pasada, no sé si se los comenté pues a todos, que si ustedes llegan a hacer una cirugía de ovaristerectomía, eso es más, pues en grandes especies pues casi no se hace, al menos que sea por cuestiones de tumor de las células de la granulosa en equinos, ¿no? Pero no es como de común en pequeñas especies. Dices, bueno, voy a esterilizar a mi perrita o a mi gatita. Y de repente pues ya están ligando, listo, quitaron el ovario, cortan y ¡pum! Hemorragia. Una vena se les zafó, una arteria, un vaso sanguíneo, entonces empieza a llenar, se empieza a llenar.
Ustedes no van a encontrar esa venita o esa, bueno, no es una venita porque pues está ahí en una hemorragia y un hemoperitoneo y se llena bastante la cavidad. Ustedes deben de saber que la estructura que está craneal a los ovarios es el riñón, entonces tienen que buscar el riñón y ahí empezar pues como intentar clampar, o sea, con unas pinzas de intentar ahí cerrar, sin, obviamente sin dañar el riñón, porque ahí debe de estar ese vaso sanguíneo pues que se les corrió, ¿no? Listo. Entonces, recuerden, su ubicación es caudal al riñón o es una estructura que está craneal al ovario, es el riñón. ¿Listo? Aquí va a haber varios ligamentos, ¿ok? Que es el mesovario, que va a ser el que va a estar como tal suspendiendo el ovario. Y también va a haber ligamentos como tal, el ligamento ancho, ¿listo? El ligamento ancho del útero, que ahorita lo vamos a ver en otras imágenes, pero estaría por acá, que también va a ser, va a tener muy ciertas venas, ciertas arterias que van a estar muy irrigadas porque eso va a conducir como tal o va a llegar al ovario, ¿no? Para estarlo pues irrigando, nutriendo. Entonces, ahorita vamos a ver específicamente esas, ¿no? Pero aquí están, ¿no? Vamos a ver que de todas las hembras, ahorita pues vamos a sacar todas las hembras domésticas, sacando las aves, pues tienen sus ovarios, ¿no? Que van a ser yeguas, vacas, ovejas, cerdos, perros, ¿no? Dependiendo la especie, va a cambiar la forma, ¿listo? Dependiendo la especie, cambia el peso, el largo, el ancho y la posición, ¿no? Lo que les digo, una está más hacia ventral, otras están más hacia dorsal, unas están más hacia craneal, otras están más hacia caudal, entonces va a depender. Aquí vemos que este sería el ovario, listo, y en esta parte, o sea, craneal estaría el riñón, listo, esto sería hacia craneal, listo, hacia caudal. Entonces, aquí si yo llegara a hacer una, ¿cómo se dice? Una ligadura y de repente pues se me va, hay que buscar, o sea, que se me va, me refiero a que se recorre y que yo ya corté y que empieza la hemorragia, listo. Calmen, o sea, sí, o sea, preocúpense, pero ocúpense, ¿ok? O sea, es como de, ok, tengo que actuar, tengo que hacer algo, no voy a entrar en pánico, voy a corregirlo, ¿no? Entonces, no es como de, es muy difícil que encuentren justo la estructura que se les fue, pero saben, ah, bueno, está unido o está hacia craneal el riñón, debe de estar por esa región, ¿no? Entonces, aquí, en esta parte, ¿listo? En esta parte va a tener una irrigación por el mesovario, listo. Va a tener ciertas estructuras que las vamos a ir viendo, cuáles son, que son los folículos y dependiendo en la etapa que se encuentre, qué va a ser que primordial, qué va a ser secundario, qué folículo de Graf o dominante, o que el cuerpo lúteo, lo vamos a ir viendo, ¿no? Entonces aquí en cerdos el ovario va a estar fluctuante y fluctuante en el abdomen, ¿no? También van a ser órganos que van a estar entre comillas libres porque tienen sus ligamentos, pero van a estar aquí, ¿no? Descendidos sobre la pelvis en vacas y yeguas. Pero les digo, dependiendo, porque si ahí hacemos comparación en cuestión de en qué región están, en las vacas están más ventrales y en las yeguas hacia dorsales. ¿Listo? Y van a estar, pues aquí lo que les digo, adheridas, o sea, por cuestiones de sus ligamentos en región lumbosacra en carnívoros, ¿no? En perros y en gatos. Aquí vemos, va a estar compuesta, sigue siendo el ovario, en la parte más externa, va a estar una estructura que es la túnica albúgina, también la tiene. ¿Listo? Aquí decimos que, bueno, va a estar la irrigación por el mesovario y vamos a ver que ya en la parte interna va a estar compuesta como tal de una corteza, que es todo esto, donde aquí se van a dar los procesos foliculares y la médula, que en esta se da la irrigación. Entonces está aquí el ovario, listo. Aquí va a estar el ovario, lo vemos, túnica albúginea, en la parte más externa. Después tiene la corteza, que es donde se da los procesos foliculares, y la médula, donde se da la irrigación. Aquí la vemos, igual túnica albúginea, corteza, médula. Va a haber varios tipos de
de folículos dependiendo en qué ciclo estén. Vamos a ver que hay que unas que son célula folicular, células foliculares como tal ya se van desarrollando, perdón, folículo primario, folículo secundario, ya está folículo de Graf o folículo, ¿cómo se llama? Folículo dominante, ¿no? Aquí no les voy a ver, déjenme ver. Sí, no les voy a comentar específicamente cómo se da ese desarrollo folicular, porque aquí ya involucramos a las hormonas y para eso pues necesitamos conocer cómo son todos los ejes, ¿no? Pero lo que sí deben de saber que va a haber, o las estructuras que conforman ese folículo, van a ser las células foliculares, y ahí, nuestras células foliculares, lámina basal, que mientras va creciendo ese folículo, pues se van transformando en partes de la teca, que es la parte más externa, listo, la zona pelúcida, que es tenemos las células foliculares, todavía no cambian, luego hay teca interna, teca externa, vemos aquí, ese folículo ya está creciendo, aquí hay un antro, aquí hay este lobocito, pero pues todo este cambio del folículo se va a dar por cuestiones hormonales. Ahorita lo que deben de saber es la túnica albúgea, corteza, médula, ¿no? Aquí vamos a ver el folículo ya un poco más de cerca, sin verlo cómo se dio ese crecimiento, que solo lo tienen que ver en endocrinología. Pero bueno, este folículo está dentro del ovario, está en la parte de la corteza, ¿listo? Y aquí es donde se va a dar, pues, todos esos procesos hormonales que se va estimulando el eje hipotálamo hipófisis gonadal porque está produciendo unas hormonas que lo mandan a ese eje y esas hormonas llegan aquí y es como una retroalimentación, ¿no? Yo te ayudo, tú me ayudas y listo. Entonces, aquí hay que saber que lo que les decía, este es un folículo, tiene unas células que son las células de la teca, que son en la parte externa. Lo van a ver después que hay unas células de la teca interna y externa, o sea, unas están más externas que otras. Aquí, esta es la membrana basal, ¿listo? Que va a separar como tal las células de la teca de las células de la granulosa, que son estas. Aquí va a estar el ovocito y este es el antro. ¿Listo? Entonces aquí se va a dar procesos hormonales, ¿ok? Mientras vaya creciendo ese folículo o por cuestiones hormonales, va a ir creciendo, 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 creciendo hasta que se rompa y ahí se va a dar la ovulación. Todo esto son por procesos hormonales. Aquí vemos, ¿listo? La membrana basal, que es esta, que separa las células de la teca con las células de la granulosa. ¿Listo? Y el antro y el ovocito. Todo esto es un folículo. Otra vez, esta es la membrana basal, células de la teca, células de la granulosa, antro y ovocito. ¿Listo? Después ese folículo va creciendo, 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 creciendo por esas hormonas y se rompe. ¡Pum! Cuando se rompe, se va a formar un cuerpo hemorrágico. Aquí no hagan caso a este cuerpo lúteo. Déjenme cambiarlo de una vez. Ahí. Cuerpo espérenme, cuerpo ay, no se va a ver feo. Bueno, cuerpo me va a poner así. Cuerpo H, porque no me deja escribirlo, ¿no? Cuerpo hemorrágico. ¿Ok? Entonces aquí ya ese folículo creció, 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 creció y se va a romper. Todo esto es por cuestiones hormonales. No les quiero meter hormonas porque todavía no llegan a eso, ¿no? Pero ya saben que ese folículo está en el ovario, va a crecer, se va a romper y va a formar un cuerpo hemorrágico. Entonces, ese cuerpo hemorrágico va a estar todavía dentro del ovario, ¿no? Se va a llenar de fluidos, la pared va a ser más gruesa y aquí ya este ovocito, listo, salió, pum, listo para ser como tal eh, fertilizado. Entonces, aquí, mientras va pasando el tiempo, ese cuerpo hemorrágico, ahora sí,
se va a convertir en un cuerpo lúteo, donde va a producir ciertas hormonas, que es la progesterona, para mantener la gestación, ¿no? Pero entonces, este folículo que fue creciendo, que tiene como tal la parte de la membrana basal, células de la teca, células de la granulosa, antro y ovocito, crece, 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 se rompe, se vuelve un cuerpo hemorrágico, donde tiene esta cavidad llena de fluidos, la pared se va ensanchando, pasan los días, bueno, en las yeguas, ¿no? Al quinto día ya se considera un cuerpo lúteo, donde va a producir o va a tener células luteales, ¿listo? Que van a producir una hormona que es la progesterona, ¿no? Entonces, aquí vemos, listo, corteza, médula, listo. Ven cómo van creciendo estos folículos, listo, listo, folículos, ovocitos. Entonces vamos viendo, ¿no? Pero aquí hay una diferencia. Entonces, folículo, va a haber diferentes tamaños de folículo mientras vaya creciendo, folículo primario, secundario, de Graf o dominante. Después va a crecer, ya saben sus estructuras, se rompe, se vuelve un cuerpo lúteo, perdón, un cuerpo hemorrágico y después un cuerpo lúteo, ¿no? Aquí decíamos, bueno, todo ese proceso folicular se da en la corteza y en la médula va a ser la irrigación. Así estamos, corteza, médula, ¿no? Pero hay una especie que es diferente, el equino. ¿En qué cuestión? También en la parte de la corteza se va a dar todo ese desarrollo folicular y en la médula va a ser la irrigación, pero en equinos la parte de la corteza va a estar en la parte interna y la parte de la médula va a estar en la parte externa. Entonces, imaginemos, ustedes están palpando una vaca. Como esto es lo más externo, es más fácil, por así decirlo, entre comillas, poder sentir esos folículos, porque más bien esos ovarios, ¿no? Y hay algunos que dicen, no, pues mi ovario mide tanto, ¿no? Pam, pam, pam. Y eso es pues gracias a que sí hay cierta modificación por ese crecimiento folicular, ¿no? En equinos también pues se llega a medir y todo eso, pero pues vemos que está en la parte interna. Entonces aquí, supongamos, ya sea cerdo, ya sea bovino, ya sea caprino, es así. Y aquí va haciendo ese crecimiento folicular y puede ovular aquí, puede ovular aquí, puede ovular aquí, puede ovular aquí. Puede ovular por cualquier parte. En equinos no, como está la corteza en la parte interna y en la parte externa está la médula, solo hay una porción donde ese folículo puede ovular, que es esta, y se llama fosa de la ovulación, ¿ok? Entonces, este es el epitelio germinal, que vemos que en otras especies está en todo ese ovario y en caballos no, solo está en esta porción que se llama fosa de la ovulación. Entonces, aquí, corteza, se da proceso folicular, médula, irrigación. En equinos está al revés, está en la parte interna y la ovulación solo se puede dar en la fosa de ovulación y en otras especies, pues en donde sea, ¿no? Aquí vemos otra vez, listo, vemos la fosa de ovulación, la parte de la corteza, la parte de la médula y aquí va a estar este folículo, que es un folículo ya dominante, este sería un cuerpo lúteo, listo, y vemos que el ovario de la yegua es diferente. Entonces, eso es en cuestión de anatomía del ovario, ¿no? Corteza, médula, ya vimos en qué especie cambia, ¿no? Ahora los oviductos. Los oviductos van a ser estructuras tubulares que van a conectar al ovario con, como tal, con los cuernos uterinos, ¿ok? Entonces, se va a dividir en 3 partes. A su vez, va a ser el infundíbulo, que es esto, la ámpula y el istmo. El infundíbulo, que es la parte más próxima al ovario, va a ser como un embudo, ¿ok? Listo, entonces va a estar así como abrazando o conteniendo ese ovario. De ahí va a seguir el ámpula, que es la porción media, que en normalmente se da el proceso de fecundación o fertilización, pero es, bueno, la fecundación, y después el istmo, que va a conducir, bueno, si aquí va entrando el semen, bueno, dependiendo, ¿no? Bueno, aunque sea en monta natural o inseminación, pues se deja pasa por acá. Ay, espérenme. Listo, por acá, ¿no?
Tin, 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 tin. Entonces aquí llega, ¿no? Este es el embudo, aquí se da la fecundación y pues aquí va a pasar pues el semen, ¿no? Y también va a salir ese ovocito fecundado. Entonces se divide en tres: infundíbulo, ámpula y el istmo. La forma obviamente cambia dependiendo de la especie, igual que el ovario, pero tiene esas estructuras. Aquí lo vemos, ¿no? Va a estar el ovario, el ligamento redondo, este es un cuerno uterino, vemos, pero aquí está el ovario, aquí está el infundíbulo, ¿listo? Ay, perdón, aquí está el infundíbulo, es esto, aquí está la ampolla y aquí está el istmo. Entonces es de ovario hasta el cuerno uterino. Aquí vemos en la vaca cómo es este oviducto, aquí en el cerdo cómo es este oviducto y como tal aquí en la yegua cómo es este oviducto. ¿Listo? Vemos aquí el infundíbulo, el infundíbulo, el infundíbulo. Entonces, dependiendo la especie, va a cambiar, pero debemos de saber que se divide en tres. Y también se divide en mucosa, muscular y serosa, ¿no? En cuestiones de sus capas, de sus epitelios. Aquí, bueno, ya dijimos ovario, ahora vemos con el oviducto y ahora vamos con el útero. Espérenme, ¿qué es esta? Moviéndome, perdón. En esta parte, ya pasamos ahora al útero. El útero, dependiendo de la especie, va a tener varias características, ¿ok? Aquí va a estar como tal el cuerpo, supongamos en vaca, va a ser como un poco espiral, ¿no? En los cerdos o en las cerdas hembras va a ser bueno, en las cerdas va a ser cónico y un poco flexuoso. No sé, en la parte de las yeguas va a ser un poco largo de diámetro y es uniforme. También en las perras es forma de V, ¿no? Es un diámetro uniforme. Entonces, dependiendo, y es que ahí sí es hasta que lo vean, hasta que lo palpen, pues van a comprender un poco esto, ¿no? Si en las yeguas ustedes entran de forma transrectal, van a sentir una depresión, retraen un poquito hacia ustedes y eso sería como el cuerpo del útero. Después van como cargándolo, van haciéndose hacia un lado, hacia adelante y hacia arriba, o sea, claro, eso es como de forma eh, como continua, pero con como ciertos milímetros o centímetros van avanzando suavecito, suavecito. Entonces bajan, retraen cuerpo del útero, van hacia adelante, pero hacia arriba, van subiendo, van subiendo, van subiendo y llegan ahí al ovario, ¿no? Pero ese es todo cuerpo del útero y cuernos uterinos, pero eso es como que hasta que lo palpen. Igual ahorita es como cuestiones generales, vamos a ver si hacemos clase práctica, que estaría bien, y pues más adelante, cuando vayan entrando bueno, vamos a la parte de zootecnia de equinos, de bovinos, pues van a ponerlo un poco más en práctica, ¿no? Pero aquí está, ¿no? Esto es el ovarios, oviductos y cuernos, y cuerpo. Entonces, van a presentarse en el borde de la cavidad pelviana y van a estar sujetadas por el mesometrio. Pero aquí lo que les digo, esos cuernos, supongamos, van a estar hacia ventral, ¿listo? Están hacia ventral. Y en yeguas estarían hacia dorsal. Entonces aquí es importante saber también que la pared uterina va a estar también en la parte de mucosa, muscular y pues la parte de la serosa, ¿no? Pero en la parte de mucosa, en la parte interna, se va a llamar endometrio y en esta después ya va a estar el miometrio, que es la parte muscular, donde es el músculo liso, y después va a estar cubierta por el perimetrio, la parte más externa, ¿no? Interna, endometrio, miometrio y perimetrio. Aquí el cuerpo del útero, bueno, estos son los cuernos. Recordemos, cuernos conectan, son dos, listo, derecha, izquierda, y llegan a un punto que va a ser al cuerpo del útero, listo. Entonces, por acá están los ovarios, oviductos, cuernos uterinos, derecho, izquierdo, cuerpo del útero, van a terminar aquí
Y de aquí, si vamos más hacia caudal y hacia salirnos, vamos a encontrar el cervix. Entonces, este está dorsal, ¿listo? Este está caudal y más hacia caudal, vamos, más bien hacia dorsal o hacia arriba de esto, va a estar pues el recto, ¿no? Y también hacia ventral, pues va a estar la vejiga. Entonces, nosotros cuando introducimos el transductor en el recto, vamos a alcanzar a apreciar la vejiga y después estas estructuras, ¿no? Aquí nos va a ayudar como tal a transportar, ya sea monta natural, ya sea inseminación artificial, aunque también depende de la especie, porque luego hay una que se dice inseminación profunda, que se deja ese semen pues ya incluso más allá del cuerpo uterino. Hay veces que nada más se deja en el cuerpo del útero, entonces va a depender el tipo de técnica, pero ese útero va a ayudar a transportar esos espermatozoides hacia la fecundación que deseamos que se lleve a cabo en el oviducto, ¿no? Ese útero va a ayudar como tal, ya cuando esté la gestación, ya que se lleve a cabo ese desarrollo, va a ayudar como tal a que se lleve pues a cabo esa gestación, dependiendo la especie, pues decimos, ah, bueno, la yegua sí puede llegar a tener dos en cuestiones de que produce dos folículos, dos ovocitos, pero de que sea viable, sí solo sería uno. Entonces, si nosotros llegamos a encontrar o diagnosticar una gestación gemelar temprana, sí se recomienda reducir una vesícula, ¿no? A diferencia de perros, o sea, los perros pueden tener que 3, que 9, que 10, o sea, no hay tanto problema. Igual los cerdos, ¿no? Igual los bovinos que pueden dar dos productos. Entonces, pues, dependiendo la especie, pues va a ser también el tipo de, la cantidad de productos, ¿no? Este útero va a ayudar a promover un ambiente óptimo para el desarrollo del producto y también, pues ya hasta el último, cuando se tenga el momento del parto, va a expulsar al producto y las membranas fetales, o sea, toda esa placenta, ¿no? Decíamos el endometrio en la parte más interna, después va el miometrio, la parte muscular intermedia y cubierta por el perimetrio, ¿ok? Dependiendo la especie, vemos que pues va a cambiar el tipo de epitelio, ¿listo? En yeguas y perras es simple ciliado, en cerdas y vacas es estratificado, entonces depende. Aquí vemos, ¿listo? La parte de el cuerno, ¿listo? El cuerno uterino tiene la mucosa, que es la parte del endometrio, miometrio y pues perimetrio. Aquí hay como tal glándulas uterinas, hay vasos sanguíneos, hay capilares, secretan ciertas, bueno, hay secreción glandular y esto ayuda como tal, dependiendo en qué etapa esté, pero a mantener su función fisiológica, ¿no? Aquí vemos un útero como tal de una vaca, listo, un útero de una cerda, un útero de una abeja. Vemos que cambia como tal el aspecto, la forma, el grosor, el tamaño, pero pues al final todas cumplen esa funcionalidad de desarrollar una gestación, ¿no? Aquí vemos el de la yegua, listo, cuernos uterinos, cuerpo uterino, el del perro, cuernos uterinos, cuerpo uterino. Vemos que son diferentes, o sea, por eso decían que esta era como de forma V. Sí, todos tienen como una V entre comillas, pero esta es muy marcada, ¿no? Estos aquí sí tienen cierta curvatura, estos no, ¿listo? Entonces, sí cambia, sí tienen las mismas estructuras, todos tienen ovarios, todos tienen oviductos, todos sus oviductos se dividen en 3, de ahí también el útero se divide en cuerpo del útero, cuernos uterinos, cuerpo del útero, pero si el aspecto, el tamaño, la forma cambia dependiendo la especie. Todos tienen endometrio, miometrio y perimetrio, ¿sí? Vemos aquí, pues, una comparación, ¿no? De una coneja, ¿listo? Cuerpo, cuernos, de una yegua, cuerpo, cuernos, ¿listo? De una vaca, cuerpo, cuernos, y ya como tal, de un primate, cuerpo y cuernos. O sea, sí realmente cambia la forma, y aquí dice, ¿no? Duplicado, o sea, muy similar, bipartido, bicornado y simple. ¿Listo? Entonces, sí es diferente realmente, sí cambia
bastante, ¿no? Bueno, no, más bien aquí sería lo del útero, bueno, cuerpo, listo. Listo, este es cuerpos, porque aquí no puede ser un útero, otro útero, no. Son cuernos, 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 cuerpo, 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 ¿no? Aquí vemos, en la irrigación tiene nombre de la ubicación, listo. Arteria ovárica, listo, pues llega al ovario y al oviducto, listo. Arterias uterinas, llega al útero y decimos que el útero se divide desde cuernos uterinos y cuerpo del útero, entonces no hay pierde. Arteria ovárica, listo, arterias uterinas, listo. Después de eso decimos, bueno, son ovarios, oviductos, útero que se divide en cuernos y cuerpo y cervix. El cervix va a ser una estructura alargada y estrecha y vemos aquí, este es cervix, este es cervix, este es cervix. Dependiendo la especie va a cambiar la textura, va a cambiar la forma. ¿Y por qué digo textura? Lo que les decía en palpación transrectal, en las vacas se sienten muy, muy, muy bien. No, o sea, no hay pierde de sentir los anillos del cervix. En yeguas sí es más difícil o más complicado, no imposible, pero también pues en yeguas no es que tengan anillos, ¿no? O sea, es diferente. Entonces, esta estructura va a ser la abertura final del cuello como tal y va a estar formado por ciertos pliegues, que es lo que vemos, estos pliegues cervicales, ¿no? Y de forma normal, aunque depende en qué etapa de su ciclo esté, va a estar cerrado, excepto cuando está en celo y en parto. En celo, pues, ¿por qué? Porque necesita que al final, pues, entre, si es monta natural, que que entren esos espermas, ¿no? Se necesita estar abierto. Y en parto, pues, también porque va a salir el producto. Obviamente, si estuviera abierto todo el tiempo, pues es una vía de entrada a un sitio donde está completamente antiséptico y puede haber como tal endometritis, ¿no? Ciertos procesos patológicos. Entonces, de forma habitual está cerrada, menos cuando está en celo y en parto. Aquí está el cervix, listo. Este es el canal como tal endocervical, listo. Y aquí en esta parte pues ya va a estar la vagina, pero vemos que existe el endocervix, que es un epitelio simple y plano, listo, aquí simple y plano, y está el exocervix, que sería en esta parte, que ya es un epitelio estratificado plano, ¿no? Pero al final este es el cervix. Dependiendo la especie, va a cambiar. Endocervix, exocervix, ¿no? Listo, exocervix, listo, endocervix. Aquí está. Y ahorita nada más estamos viendo las estructuras. Yo lo único que quiero es que conozcan cómo están conformados, su función en cuestiones endocrinológicas y eso ahorita no nos interesa. Solo hay que saber cómo está conformado. Después decíamos está el cervix, ahora sí va la vagina. La vagina va a ser esta, va a ser esta, va a ser esta. Entonces es una estructura tubular que va a estar relacionado como tal con el recto, por así decirlo, pero no es que vaya a estar como tal con una comunicación directa, porque obviamente pues ahí sería una contaminación, ¿no? Pero sí va a estar también en comunicación con la vejiga urinaria, se está relacionada en cuestiones de que está hacia dorsal, hacia ventral, no que se comunique esas cavidades, porque pues les digo, o sea, no, imagínense que el recto estuviera unido con la cavidad vaginal, pues obviamente pues no, sería o sea, no, eso no existe, eso no es posible, a menos que haya fístulas, que eso sí puede pasar, pero de forma normal, ¿no? Entonces, está la vagina, dorsal a ella, el recto, ventral a ella, como tal, la vejiga urinaria. También puedes hacia la pared de la pelvis, va a estar hacia la parte lateral, ¿no? Tanto derecha como izquierda. Entonces, la vagina va a tener ciertas capas musculares que va a ayudar, decimos, ok, el cervix en el parto debe de estar relajado, distendido, y en esta parte va a haber músculos que va a ayudar a expulsar, ¿no? A hacer las contracciones. Entonces vemos que dependiendo la especie, va a cambiar también la anchura, la forma, pero pues se encuentra entre estas reestructuras, craneal va a estar el cervix y caudal ya van a estar, perdón,
otras estructuras, como es el vestíbulo, ¿no? Entonces vemos la vaca, listo, la oveja, listo, el cerdo, ¿no? Listo. Tiene las capas mucosa, muscular y serosa o adventicia, la misma, ¿no? O sea, de ahí no cambia. Después de eso está el vestíbulo, que está en esta parte. En esta parte, la vulva y el vestíbulo sí son estructuras como tal próximas y compartidas que ahí ya se mezcla, o no, no que se mezcle, pero si no ahí llega la parte del sistema urinario, lo que decíamos, la parte de la uretra. Entonces, en esta parte, en el vestíbulo, como les comentaba, se une la parte de la uretra, donde pues ya de ahí, pum, va la parte externa, ¿no? A la parte, sí, del exterior. Entonces, en esta parte del vestíbulo va a estar el orificio como tal, el orificio uretral, ¿no? Como decíamos en la vejiga, que llegaban los orificios uretrales, listos. Listo, digo, aquí va a ser otro orificio donde pues va a llegar la parte de la uretra para eliminarlo, expulsarlo en hembras, obviamente. De ahí va la vulva, ya que es la parte más externa, que es la parte, bueno, lo que les decía, ¿no? La parte externa de los genitales, donde va a estar situada en una región perineal. O sea, aquí, perineal, ¿listo? Va a estar ventral al ano, este sería el ano, este sería el ano, este en la parte ventral. Y aquí su función, hay que ver también, o sea, todas las estructuras que dijimos, ovarios, cuerpos, útero, cervix, se pueden evaluar por ultrasonido, hablando en grandes especies. En pequeñas especies creo que sí, sí también se pueden evaluar, pero es diferente en cuestión del abordaje, o sea, no va a ser como en grandes especies. Pero aquí hay que tener en cuenta que la vulva la podemos evaluar desde la parte externa y aquí si la vulva no tiene buena conformación, muy probablemente en nuestro útero pueda tener, bueno, el útero del animal pueda tener ciertas alteraciones. La vulva lo que hace va a ser protector, va a ser como una puerta que no va a dejar pasar como tal microorganismos del exterior. Entonces, si está una mala conformación y está un poco abierta, todos esos componentes o esos microorganismos pueden entrar al interior, ¿no? Eh, entonces aquí sí es importante ver el aspecto de la vulva, el tipo de la vulva, la inclinación de la vulva, y hay veces que necesita correcciones quirúrgicas para pues tenerla de forma adecuada, ¿no? Y evitar que nos cause problemas en la parte interna. Entonces, en esta parte vamos a encontrar como tal también la porción del clítoris y los labios, ¿no? En los labios, perdón, en los labios van a ser pliegues de membranas mucosas con tejido conectivo y glándulas sebáceas y sudoríparas. El aspecto de la vulva obviamente cambia dependiendo la especie. Estas las vemos que están como tal en la parte caudal. En hembras, pues, en perritas, no está también caudal, pero un poquito más hacia ventral. Entonces, dependiendo la especie, la ubicación también va a estar un poco diferente, no solo la forma. Y aquí vemos, en cuestión de irrigación, decíamos, bueno, ok, si estoy hablando de, de ovarios, pues va a ser la vena ovárica, ¿no? Aquí está, punto. Listo, ya está. Si estoy hablando de útero, ¿no? Este sería el cuerpo uterino. Entonces, como tal, va a ser la parte de las venas uterinas, ¿no? ¿Listo? Porque, o sea, pues va al útero, serían las venas uterinas. Ahí donde está mi mouse. Listo. Aquí sí estoy hablando de bueno, estoy hablando de la parte de la, como tal, de la vagina. Listo, pues aquí van a estar las arterias o venas vaginales, ¿no? Entonces, también la irrigación que llega se le va a dar por el nombre de la estructura que está. Recordemos que este es el ovario, el infundíbulo, bueno, todo es el oviducto, infundíbulo, estaba la parte ya recordemos que se divide en 3 porciones, ¿ok? Y aquí no lo marca,
pero estaría la ámpula y el istmo, ¿no? Creo que no lo manda. No, no lo marca. Pero infundíbula, ámpula e istmo, ¿no? Pero todo este es el oviducto, cuernos uterinos, cuerpo del útero, cervix, ¿ok? Recordemos que también el cervix va a depender de la especie, va a cambiar el aspecto y la forma de palpar, pero al final va a ser una estructura que va a estar cerrada, ya dijimos que en menos que sea en celo o en el parto, ¿no? Que va a estar un poco más abierto y relajado. La vagina en la parte donde está también el vestíbulo y pues ya la parte externa, ¿no? Aquí lo que les decía, vaca hacia ventral, yegua, lo que les digo, hacia arriba. O si ustedes entran aquí y los van a buscar hacia arriba. En las perras está más hacia horizontal, o sea, imaginemos que aquí y aquí están los ovarios, pero si pudiéramos palparlo, un ejemplo, no se hace esa palpación de forma real, pero iríamos avanzando, todo recto, ¡pum! Ahí están, ¿no? Entonces es diferente en pequeñas especies. Estas partes a lo mejor como ahorita estamos así que es grabada, quedan quizá algunas dudas. Esto solo es anatomía, o sea, no vamos a ver endocrinología. En la parte de endocrinología creo que es la parte que, bueno, las hormonas en general pues me gustan mucho. Es cuando es como un poco más complejo, creo yo, pero ustedes deben de saber cómo están constituidas, ovarios, la parte de la corteza, la parte de la médula, que se da en cada uno, las partes de ese folículo, cuando va creciendo ese folículo y se rompe, ya no es un folículo, es un cuerpo hemorrágico, pasan los días, se convierte en un cuerpo lúteo, de ahí está el ovario, después está el oviducto, que está el infundíbulo, la ámpula o la ampolla y el istmo. De ahí van los cuerpos uterinos, no es cierto, los cuernos uterinos, el cuerpo uterino, el cervix, como tal ya la vagina, el vestíbulo, la vulva, ¿no? Entonces es recordar esas porciones y pues la irrigación, dijimos, donde llega, ahí sí se da ese nombre, ¿no? O sea, arteria ovárica, arteria uterina, arteria vaginal, o sea, ahí no, ahí pierde. Y en cuestión de glándulas mamarias, esas glándulas mamarias van a ser como tal cutáneas, van a estar modificadas dependiendo de la especie, va a haber cierta cantidad de número de glándulas y se van a encontrar en la parte ventral. Unas están, dependiendo de la especie, puede ser en la parte inguinales, abdominales o un poco más hacia pectorales, ¿no? Dependiendo la especie. No es lo mismo la cantidad de glándulas que tiene un perrito y cómo se distribuyen, que si estás en la parte ventral, también en vacas es en la parte ventral, pero no están distribuidas de la misma forma y no es la misma cantidad. Aquí vemos, ¿no? Decimos inguinal, ¿ok? Vaca, pues camellos o caballos, vemos que van a estar en la parte inguinal. ¿Listo? En las vacas, pues van a tener 4 como tal glándulas. ¿Listo? En las yeguas y en los camellos, ¿no? Tienen 4. En estas otras siguen, ¿cierto? En la parte inguinal, pero ¿cuál es la diferencia? Que aquí, pues las yeguas van a tener 2, las cabras van a tener 2 pezones, las yeguas van a tener 2, ¿ok? Aquí las cerdas tienen tórax inguinal, o sea, tienen en esta parte. ¿Listo? ¿Listo? Aquí. Y pues vamos a ver que llegan a ser, bueno, 6 en una línea, ¿no? Porque tiene tanto del lado derecho como del lado izquierdo. Tóraco inguinal también, los perros, ¿listo? Y los primates son torácicos, ¿ok? Aquí dentro de cada ubre va a haber ciertos canales donde aquí dice 2 canales por teta, ¿listo? Aquí hay un canal por teta, o sea, este es un canal y este es otro canal, o sea, de aquí
De una glándula le sale 1, 2. De una glándula le sale 1. De una glándula le salen 2 canales. De una glándula le salen pues de 5 a 6 canales, ¿no? Entonces, también va a depender de eso. No solo es la ubicación, no solo es la cantidad, sino también los canales. Entonces, aquí en pequeños rumiantes y yeguas, el par es simétrico. En vacas, aquí lo que les decíamos, ¿no? Lo que les decía, perdón, están divididas en 2 y a su vez también están divididas en 2, o sea, al final van a ser 4. Y en cerdas van de 6 a 7 pares de pezones, ¿no? Aquí está la glándula, tejido conjuntivo y tejido adiposo. Aquí va a estar conformada por los conductos como tal lactíferos, donde se va a producir la leche. Aquí entre tejido glandular y tejido glandular va a estar un ligamento suspensorio de la ubre y esto que se forma aquí es el surco intermamario, ¿no? Aquí está la cavidad abdominal, músculos abdominales. Aquí también hay que tener en cuenta que ya dijimos, bueno, que las ubres van a ser, bueno, son las que van a proporcionar la leche. Cuando ya la yegua, la perra, la vaca, lo que sea, la mamá va a tener a su cría, va a producir o va a estar sintetizando esa leche para pues poder alimentarlo, ¿no? Y el calostro, recordemos el calostro que va a ser pues la primera, cuando ya ahí se empiece a crear todo ese conjunto que va a venir pues más concentrado, más espeso y va a tener inmunoglobulinas. Y de aquí dijimos, bueno, se ubican en la parte inguinal, en la parte torácica, en la parte, ya, ¿cómo se llama? En la parte pectoral. Y decimos, bueno, que tiene un canal, 2 canales, bla, bla, bla. Pero en sí, ¿cómo está compuesta una glándula? ¿Ok? Entonces, esa es una glándula exócrina, va a sintetizar leche en células especializadas que se encuentran en los alvéolos. ¿Cuáles son los alvéolos? Entonces, imaginemos, esta es la ubre, ¿no? Aquí en la ubre va a tener, este es el pezón, va a tener cisterna del pezón y va a tener una cisterna de anillo. ¿Listo? Esto. De aquí van a venir conductos lácteos donde van a llegar unos alvéolos y en estos alvéolos es donde se va a sintetizar. Este es un alvéolo. En ese alvéolo va a tener células secretoras, ¿listo? Que van a producir como tal la leche y van a tener unas células mioepiteliales que van a ayudar que se contraiga ese alvéolo y pues se expulse la leche, pasen por los ductos, pasen a la cisterna, pasen al pezón y pues salgan, ¿no? Entonces, vamos de adentro hacia afuera, está el alvéolo, decíamos, pues otro órgano tenía alvéolo, ¿no? Los pulmones, pero hacen una función diferente, tiene los, otro tipo de células. Entonces, aquí tiene las células secretoras que van a producir leche, van a tener aquí este espacio, van a tener otras células miepiteliales que ayuda a la contracción, ¿listo? O sea, bueno, obviamente irrigación, tiene estos ductos lácteos, sale, cisterna, cisterna del anillo, cisterna del pezón y pum, sale, ¿no? Otra vez aquí vemos, estos son los alvéolos, dentro de esos alvéolos están como tal en la parte de que van a estar las células secretoras, las células miopiteliales y se contrae, sale, listo, sale por acá, sale, cisterna, listo, y cisterna del pezón. Entonces, hay de 10 a 100 alvéolos que forman un lóbulo, listo. Bueno, sí, me olvidé decirles, todo este es un lóbulo, listo, todo este es un lóbulo. Y ahí lo que les digo, van a producir leche dentro de esos conductos, bueno, van a producir leche, se contraen, van a pasar por esos conductos lácteos hasta llegar a la cisterna, listo, a la cisterna en anillo, cisterna glandular, y después va a pasar a la cisterna del pezón para, pum, salir, listo, conductos lácteos, aquí es los alvéolos, leche. Y aquí ya decimos, bueno, ya llegó a la cisterna de la glándula, en esta cisterna del anillo, la cisterna del pezón. Aquí, pues, para que no esté saliendo todo el tiempo leche, va a tener obviamente un esfínter, ¿ok? Entonces, ya cuando a veces esa cisterna está muy llena,
empieza a tirar leche, ¿no? Normalmente, pues casi no sucede eso porque el neonato va a estar tomando y tomando leche. También ahí nos podemos ayudar de que si una yegua, un ejemplo, sí puede que produzca mucho leche, ¿no? Pero si está así demasiado llena y que está goteando y todo, puede que el neonato no esté consumiendo de forma adecuada. Entonces es también como una cuestión de alerta, ¿no? Pero necesita obviamente un esfínter, una roseta para que no salga esa leche, ese producto que está almacenado en esta cisterna del pezón, no se vaya a tirar, ¿no? Aunque les digo, si está muy llena, sí puede llegar ahí a gotear o a lo mejor está tomando en nuestra glándula y la otra está también muy llena y hace presión y ¡pum! Empieza a salir así bastante, ¿no? En chorro. Entonces, es importante saber estas estructuras. ¿Listo? Aquí miren, la punta del pezón se cierra con un anillo de músculo liso o esfínter llamado canal de pezón, ¿no? O esfínter del pezón. Y va a estar inervada por nervios inguinales, nervio del plexo mesentérico, caudal del sistema simpático y parasimpático, obviamente, y van a estar irrigados por arteria pudenda externa. Recordemos que la pudenda estaba por acá, listo, pero ya es la parte externa, aquí viene parte del nervio inguinal, nervio como tal hipogástrico, o sea, vienen varias, ¿no? Hacia caudal. Aquí vemos también la irrigación, arteria mamaria, listo, craneal, arteria mamaria caudal, listo, arteria perineal, listo. Entonces aquí creo que no hay pierde, nada más es craneal o caudal. Y epigástrica caudal, pueden encontrarla también, listo. Aquí también vemos la ilíaca externa, listo, epigástrica. Entonces ahí como que no cambia mucho. Aquí arteria y vena mamaria, listo. Hay una vena abdominal subcutánea, ok, que va a llegar pues hasta esta parte. Y la irrigación decimos también arteria pudenda externa, va a estar pasando también por ahí el nervio pudendo externo, obviamente. Y aquí vemos otra cosa, tienen una conexión, por eso, que hay bueno, no llegó es más en pequeñas especies, con un tumor en una glándula. Normalmente no es como de, le voy a quitar ya, dependiendo, bueno, también el tamaño del tumor, o sea, todo, hay que tomar la signología, pero normalmente no es como que solo voy a quitar una, se quitan pues la continua, o hay veces que sí se requiere quitar pues toda esa línea, ¿no? Entonces va a depender, pero pues hay que ver el tipo de tumor, el tamaño del tumor, todo, hay que ver muchos aspectos, pero siempre hay comunicación por vasos linfáticos. Si hay células cancerígenas, entonces muy probablemente no se vaya a quedar solo acá, ¿no? Entonces hay que checar eso. Y sería pues hasta acá lo que vamos a ver de sistema reproductor de hembra, glándulas mamarias. Y ahorita es cuestión solo de ver las estructuras, ¿no? Sí deben de ubicarlas bien porque cuando vean endocrinología van a comprender un poquito más todas esas cuestiones de cómo va creciendo ese folículo, cómo es que cómo es que se rompe ese folículo, después de que se rompe ese folículo, ¿qué pasa? El cervix, en qué momento está abierto, en qué momento está cerrado. Ya dijimos como en qué situaciones, pero qué hormonas controlan eso, entonces eso es más adelante, ¿no? Y pues su función, sí, su función pues ya las medio mencionamos a grandes rasgos, pero pues lo tienen que ir viendo más adelante en la carrera. Ahorita solo es ver qué estructuras lo componen y listo. Ahorita sería todo por esta clase. Cualquier cosa yo estoy pendiente por Teams. Obviamente vamos a aclarar, anoten sus dudas, preguntas, no me quedó claro bien esto para que cuando nos veamos pues lo resolvamos, ¿ok? De todas maneras yo estoy ahí al pendiente y que pasen buen día. Hasta luego.